Pues si os parece vamos a empezar esta sesión a media tarde después de esa ruta en catamarán por los cañones del Sil. No me canso de hacerla, siempre que la hago pienso que es la primera vez, me maravilla nuestra tierra, la tierra donde nací, la Ribeira Sacra, Monforte de Lemos, su capital. Está con nosotros la señora teniente alcalde, mi querida amiga Gloria, y además que es miembro de la red. Como sabéis, tanto la Diputación de Lugo como el Ayuntamiento de Monforte de Lemos son socios de nuestra red. Y esta tarde pues lo que vamos a tratar es sobre la internacionalización de la cultura española y además la importancia del patrimonio mundial. Y diréis, las experiencias que vamos a traer aquí hoy parten de lo local hacia lo internacional y lo universal. Yo creo que hay una mirada importante hacia lo local hoy en día. Desde lo local, cómo vamos a internacionalizar nuestras experiencias, y para ello tenemos con nosotros a Uxío Novo, que es un importante gestor cultural, trabaja desde la ruralidad y también en el plano nacional e internacional. Veréis que no es incompatible, que el mundo rural ofrece importantes oportunidades para el emprendimiento. Esto es algo que también tiene que quedar muy presente en esta mesa y que queremos potenciar. Nos acompaña también Elías González. Él es un gran artesano que lleva esa artesanía milenaria, la artesanía de Gundibós, de nuestra Ribeira Sacra, que, como dice la leyenda, cuenta la leyenda que las ánforas de Gundibós transportaban ese vino de Amandi a los césares de Roma. Así que, bueno, pues veréis cómo desde su trabajo, que además he tenido la oportunidad en el año 1994-95 de ver ese relevo generacional. Conocí a Agapito y, bueno, pues me maravillé de esa cerámica que, como veréis, tiene pues muchas peculiaridades, una singularidad también muy distintiva, además de ser cerámica negra, en ese proceso y saber hacer. Y finalmente nos acompaña también Alessandra Seara. Ella es la gerente del consorcio regulador Ribeira Sacra, que, bueno, como sabéis, la Ribeira Sacra es candidata a Patrimonio Mundial. Era importante tener esta representatividad en esta mesa de experiencias turísticas Lugo. La candidatura de la Ribeira Sacra, que además creo que nos puede posicionar a nivel turístico y además promover todo el desarrollo económico, social y cultural de este territorio tan emblemático, con un paisaje tan singular que habéis podido apreciar cuando estuvimos ahora atravesando los cañones del Sil. Y esta sería la primera parte de la mesa. Y luego tendremos la oportunidad en una segunda parte de hablar de experiencias internacionales con la comitiva que ha venido del Gobierno de Chile, de 8 regiones, como país invitado a este fórum octavo de ciudades y territorios creativos de España que estamos desarrollando en la provincia de Lugo. Pues sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Uxío Novo, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, que además la mayoría sois de fuera, entonces me voy a pasar y que no me voy a pasar así a la lengua cervantina, lo cual para algunos de los que me conocen es una total novedad. Para mí es un placer estar aquí, darle las gracias a la organización, a la Red de España Creativa, que además tuvimos el honor y la suerte de ser finalistas el año pasado con nuestra antena de financiación de oportunidades de industrias culturales y creativas de Galicia, además en una gala en Orihuela, ciudad de Miguel Hernández, donde además ganó la Diputación de Lugo con ese proyecto tan bonito de geoidentificación de los sotos de castaños. Para mí es un placer estar aquí, además estoy en casa, ya no solo porque tengo aquí grandes amigos, incluso ingeniería de recursos humanos de la fundación que represento, como Cibrao, que es un amigo y el mejor archivista que tuvimos en la fundación, sino porque para mí Monforte es estar en casa, no solo porque yo sea cubrelao de las montañas que se ven ahí arriba, todavía ahora no nevadas,
sino porque compartimos no solo la motivación y el deseo de que sea declarada Patrimonio de la Humanidad en el futuro, sino que ya somos reserva de la biosfera, la última de las 5 que existen en la provincia de Lugo, todas juntas, y yo represento, eso sí, de forma específica al Geoparque UNESCO de las Montañas del Courel. Me parece además muy bonito estar aquí delante de representantes del gobierno de Chile, porque decían, siempre me explicaron que había un poeta chileno de la cordillera andina que se llamaba Raúl Zurita y que se parecía mucho a mi padre. Entonces es un placer, bienvenidos, que además tenemos muchas cosas hermanas, además de las montañas. Vengo aquí a explicar el proyecto de la Fundación Oboneira, que es un proyecto que hoy en día tiene 13 años, pero no lo quería más que primero saludar y deciros dónde estáis, porque para mí el Monforte literario es un Monforte, como la teniente de alcalde también sabe, que me interesa mucho. Esta es la tierra que dio cobijo a Manuel María y a su mujer, la presidenta de la Fundación Manuel María, Saleta Goy, recientemente fallecida, que frecuentaban y gestionaban una librería que además era la tienda de Sargadelos de aquella, ahí delante de la cervecería Polar, que os aconsejo que vayáis por allí a comer porque es una de las mejores. La villa de Monforte, yo que soy courelao, además sabéis que los courelaos pensamos que del Cebreiro a Monforte es todo nuestro, todos sois courelaos, y además con parte de Oincio, la parte que no es de las cementeras de Ural, entonces me siento en casa. No en vano, mi padre decía que Lugo, Santiago e Madrid eran as súas cidades e Quiroga e Monforte as súas vilas, sen máis afán de distinguilas que o gran coro da amizade, Fernando de Tor, Roberto Andrade e aquel, levanto a copa por ela, até sacala por riba do tempo, por poemas como este, escritos... Gracias. Por poemas como este, de Exaltación de la Amistad, tenéis aquí uno de los museos que yo, en lo que conozco del mundo, lo que conozco de Europa, está uno de los museos más bonitos del mundo, que es el Pazo de Tor, el museo Palacio de Tor, que os aconsejo que visitéis, si no tenéis ocasión ahora, en otro momento, que era la casa de Fernando de Tor, y donde en la habitación de invitados está allí la huella, y tuvieron así el detalle de dedicársela a mi padre, que pasaba parte de los inviernos allí, porque en el Courel, los que somos de montaña, que eso también os lo podría decir Zurita de Chile, intentamos bajar un poco a los valles cuando los inviernos se nos hacen muy largos y muy solitarios. No es solo la villa de Fernando de Tor y de Roberto Andrade, cuya familia tenía un boticario aquí, ni de la librería de Manuel María, por ejemplo, tenéis el Centro Cultural, que está dedicado a Lois Pereiro, que es uno de los grandes poetas contemporáneos de la generación de los 80 nuestros, el poeta más rockero que tenemos en nuestra tradición literaria, y lo cual hace que sea un gran enlace con las nuevas generaciones para fomentar el hábito de la lectura literaria entre ellas, sino que además, por ejemplo, a esta misma hora en Santiago de Compostela, en nuestra capital, están presentando una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding, que nosotros acompañamos, el grupo Radio Océano, de su hermano José Manuel Pereiro, como ayer lo pudisteis ver en la tele, hablando de un desastre que tuvimos hace 20 años, que es el desastre del Prestige, y los 11 del 11 nos tenemos que acordar siempre de eso. Yo vengo a hablar de las residencias creativas, como esa habitación de invitados de la casa de mi padre, la Fundación Oboneira, que ahora ya te puedo decir, ya me he olvidado decirle que pasara las diapositivas. La Fundación Oboneira es una fundación cultural de interés nacional, de interés estatal, literaria, es la única de esta provincia, y con la Fundación Rosalía de Castro, las dos únicas de Galicia. Es una fundación pequeñita que tiene 4 objetivos muy claros, ¿no? Nosotros, además del trabajo de las fundaciones literarias, que es la custodia y promoción de los legados que guardamos, que en nuestro caso no es solo el de mi padre, sino también de la gran poeta María Mariño, que era la noyesa do Courel, y del poeta aullador y nocturno del Café Gijón, como lo retrató Paco Umbral en La noche que llegué al Café Gijón, Carlos Oroza, que hoy en día cumpliría 100 años, que frecuentó también el Pazo de Tor, la librería de Manuel María y toda la villa de Monforte, junto a María Mazaira y a todos ellos. Entonces, guardamos ese legado, pero además intentamos diversificar nuestras actividades cara a otro tipo
donde pensamos que el impacto de tener una entidad de este tipo, de las políticas culturales, hacen sus funciones complementarias, que son, custodiamos 700 castaños, lo contaba al ver este marrón glacé tan precioso que tenemos a la venta en la tienda del Museo del Vino, y 2 hectáreas de prados, que ainda son pacidos, perdonadme la palabra, que ainda son pacidos por el último rebaño de vacas que cuida de los caminos de mi aldea. En Parada. Eso y ayudar a intentar capturar fondos medioambientales, porque nosotros somos una fundación antena. Como nacimos después de la crisis de Lehman Brothers en 2008, tuvimos que enfrentarnos a un modelo de entidad cultural muy diferente al resto de las fundaciones literarias que tenemos en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma. Entonces, somos una fundación privada, y eminentemente privada, incluso en su modelo de negocio, ¿no? Entonces, tenemos el deber y tenemos el placer de que a veces nos sale bien de estar diversificados y que el 80% de nuestra financiación sean fondos europeos LEADER, fondos europeos Europa Creativa, fondos europeos Erasmus+, Horizonte 2020, toda esta playa de nombres que conocéis. Pero lo que intentamos es, yo siempre digo que hacemos lo de Robin Hood en el bosque de Sherwood, cogemos el dinero en Bruselas y lo aterrizamos donde está una de las culturas milenarias. Una de las cosas que podíamos hablar siempre es que vamos de lo local a lo universal, desde la ruralidad, porque somos una cultura campesina, y toda la cultura europea es campesina. Pensad que en los últimos 2000 años la cultura y la economía campesina fueron hegemónicas en toda Europa, y en ella, a partir del latín, divergieron todas sus lenguas creándose, ¿no? Entonces, ahora quizás lo volvemos a pensar después de esta última crisis. Pensad que nuestra fundación solo tiene 13 años y ya ha pasado 2 crisis o 3 con esta, porque tenemos la crisis de Lehman Brothers, la crisis del COVID-19 y ahora encima la crisis energética de Ucrania, ¿no? que nos está minando a nivel de inflación, sobre todo dentro de los suministros más básicos que tiene una vida normal. Entonces, intentamos poner en valor y aprovechar cada una de las oportunidades que se nos da, porque sabemos que si en algo somos una potencia, los gallegos, es que somos una potencia cultural, somos una potencia literaria, pero somos una potencia que se desarrolla mucho desde el punto de vista privado. Por eso, si yo os digo grandes proyectos culturales que han trascendido las montañas de mi tierra, cara el Bierzo, y adelantado por León y por Castilla, haciendo el camino inverso, porque como los le gusta mucho, os voy a decir otro poema para que sepáis dónde estamos. Decía: pasadas todas as Franzas, entre Occitania e Vascuña ou de París a Iruña xa diluídas distancias, Aragón por Cataluña ou polo norte por Son, en pasadas as Navarras, as Cadeas e as Barras, pasados León e Castela, por Castela e León, e xa en lingua de Galicia, Ponferrada e Vilafranca, deixando a chaira estanca en as mesmas portas dela o Valcarce, e sin preguiza as penas de Garamela, a peitar polo Cebreiro, polo marcado carreiro que a neve volve vago, encarar o porto incerto, o longo cerengo aberto, a un lado e outro del, todo horizonte en vela, os Ancares e o Courel. Ahí es donde estamos nosotros, ¿no? No me aplaudáis, pero siempre me dice mi madre que si somos una fundación poética tenemos que decir poesía, mientras que hablamos de cualquier cosa. Entonces, uno de los grandes valores añadidos que tenemos, además de nuestra potencia cultural, literaria, no estamos hablando de ahora, Valle Inclán, no estamos hablando de ahora cuando hablamos del pintor Laxeiro, estamos hablando de ahora cuando hablamos de Manuel Javois de Sanxenxo, ¿verdad? Estamos hablando de ahora cuando hablamos de Manolo Rivas, ¿no? Que está en Random House Mondadori, y fue el poeta que cerró el último recital del festival literario que tenemos en mi casa. Pero sí que estamos hablando de ahora cuando decimos que pasear Monforte, pasear la ciudad de Lugo, pasear las montañas del Courel, pasear los Ancares de Oliver Laxe, es uno de los grandes valores añadidos que tenemos, y que quizás dentro de la desgracia y del reto de la emigración y la despoblación, que es bastante patente, y que ahora por fin dentro de los objetivos de desarrollo de los ODS y se ha convertido en el reto número 5 para toda la Comisión Europea, tenemos un grave problema de despoblación, pero lo podemos intentar solucionar desde el sector cultural, desde las industrias creativas. ¿Cómo? Con las residencias creativas, que es por lo que Belén me ha invitado aquí. Entonces sabemos, y ya empieza a haber experiencias por toda nuestra geografía, donde no solo literatos, no solo artistas emergentes o consagrados, sino todo tipo de nómadas, todo tipo de
de nómadas digitales están comenzando a visitar y a intentar quedarse por temporadas dentro de este paradigma que en las nuevas ruralidades llamamos las dobles residencias, ¿no? Que muchas veces yo, por ejemplo, yo soy del Courel y paso allí la mayoría del tiempo, pero también vivo en Coruña porque tengo un hijo escolarizado, un hijastro escolarizado allí. Entonces tengo que hacerlo así. Entonces paso 3 o 4 días en cada sitio cuando no estoy viajando, porque uno de los grandes problemas de los proyectos europeos y de la financiación europea es que te tienen todo el día viajando. Así es que ya me he casado 2 veces y ya creo que me he divorciado 2 también. Las residencias creativas. Nosotros, si algo tenemos, yo he estado en residencias de gestores culturales en la Eurociudad de Malmö, Copenhague, y yo sé que lo he pasado muy bien y que son unas ciudades interesantísimas, pero no tiene nada que ver con estar un mes en Monforte sentado en el Pazo de Tor, no tiene nada que ver en pasear la muralla todos los días, no tiene nada que ver en ir, por ejemplo, una de nuestras primeras residencias itinerantes, como no teníamos muchos recursos dentro de nuestra casa, es una casa antigua, os invito a todos a visitarla, es solo 1 hora y cuarto, lo sabe bien Cibrao, es solo 1 hora y cuarto desde aquí, desde Monforte, pero es una casa que tiene 300 años, es muy fría, entonces queríamos que cuando se pudieran quedar nuestros poetas, nuestros gestores culturales, nuestros investigadores, los fotógrafos de los incendios, que he tenido a 3 durmiendo allí durante esa semana fatídica porque nos ha ardido más de la mitad de todas las hectáreas de nuestro concello, tuvieran unas condiciones. Entonces lo primero que hicimos es, aprovechando, sabemos que uno de nuestros grandes baluartes, incluso para Monforte, como después hablará mi compañera, es el Camino de Santiago, y nosotros tenemos el Camino de Invierno, que además no lo habéis robado, porque el verdadero Camino de Invierno iba por el Courel, pero bueno, está bien, es bonito, y la Nacional 550 es preciosa también, pero el camino de Invierno es uno de los grandes hubs, no solo de dinero, no solo como nuestro camino francés que auspicia casi 1 millón, 2 millones de visitantes cada año. Tenemos un gran hub de conocimiento de toda esta gente que viene aquí. Yo me acuerdo cuando trajeron a hacer el Camino de Santiago a Stephen Hawking. Y decimos, Stephen Hawking vino y dio una conferencia y paseó un poco el Camino de Santiago. ¿Y por qué no lo llevaron a la universidad? Porque nosotros también nos podemos, no solo a nivel económico, no solo en ese nivel nos podemos hacer cargo, que también, y que es estratégico y preponderante, pero tenemos que intentar aprovechar toda la inteligencia que viene desde Chile, desde Getafe, desde Madrid, desde Santander, toda la inteligencia que viene para aprovecharla, porque muchas veces nos traen la innovación social. Yo siempre digo que la cultura es innovación, como la economía creativa. La cultura es el único tipo de innovación no racional que existe. Para toda la innovación racional ya tenemos a toda la ciencia trabajando, ¿no? Entonces, en las residencias, aprovechemos. Entonces, lo primero que hicimos que fue crear el ámbito mítico, los arrodeos y desvíos del Camino de Santiago y otras rutas, que es, hacemos una convocatoria a nivel mundial y traemos a 5 poetas durante 15 días para que hagan el Camino de Santiago, 7 días andando, desde o Cebreiro, que es la capilla de Santa María, donde empezaba el culto de María del Camino de Invierno, y vayan primero haciendo el camino entre poetas, entre literatos, y después vuelvan haciendo el camino al Courel, que queda fuera tanto del Camino de Invierno como del francés, y que vengan por los centros educativos, hablándole a la gente. Porque una de las cosas que nos pasa a los que trabajamos con poesía, que sabemos que es un tipo de... no sabemos si es literatura, o si es pensamiento, o si es como el aforismo, algo que está entre la mitad. Sabemos que a los lectores, a las lectoras del futuro, tenemos que acercarle a los poetas, porque si no creen que son monstruos alados, gente con la que no entienden cuando hablan, entonces los llevamos por todos esos sitios, además de llevarlos por todos los hoteles y restaurantes del camino francés, los traemos otra vez por el Camino de Invierno y los subimos para allí. Por eso en diferentes centros educativos hay mucho tiempo, ya lo sé. Además de eso, después, cuando conseguimos durante 3 años, que fue una iniciativa apoyada por el Xacobeo y por una Europa Creativa, decidimos crear en la antigua carpintería de nuestra casa una residencia en las montañas del Courel, que ha sido inaugurada por nuestra poeta más internacional y la que más sabe de residencias literarias, porque esto era un crash test, Yolanda Castaño, ¿no? Entonces, ahora mismo, además lo voy a decir aquí en primicia porque lo he firmado antes de venir para aquí, por eso tengo estos ojos de oso panda, acabamos de conseguir aterrizar en Galicia dentro de uno de los proyectos Europa Creativa a gran escala que existen en este momento operativos por el centenario de James Joyce. Vamos a poder aterrizar en las ciudades gallegas de interior, porque nosotros trabajamos con las ciudades gallegas del interior, podemos hablar de la red de Aldear, que capitanea Oliver Lache, etcétera, etcétera. Hemos aterrizado ser una de las 18 ciudades europeas
que celebrará James Joyce de aquí a 2024. Entonces estamos en una red europea donde ponemos a nuestras provincias de Lugo y de Ourense al nivel de las ciudades de Trieste, Copenhague, Lisboa, Dublín, París, Londonderry, etcétera, etcétera. Entonces estamos muy contentos. Dentro de ese proyecto también vamos a traer a dos artistas emergentes para que interpreten James Joyce desde Galicia. No en vano, la primera traducción que existe en la península ibérica del Ulises de Joyce es de Otero Pedrallo. Y pensamos que siempre la mejor manera de ser locales y universales al mismo tiempo es, una de las cosas que mejor tenemos los gallegos es nuestra hospitalidad, aunque hay algunos que después dicen que somos así silenciosos o taimados. No es verdad, para nada, todos lo saben, somos los mejores hospederos del mundo, por eso somos los del Camino de Santiago. Y siempre pensamos que el gran valor añadido es, además de desarrollar cualquier tipo de proyecto, de proyecto de fomento de la lectura. Os dejaré la presentación para que la habléis, pero no da para 15 minutos, tendría que hablaros mucho más y no voy a importunar a Belén con esto. Es intentar integrar en todos vuestros proyectos residencias creativas, no solo para artistas, para gestores, para investigadores, tanto de envío como de hospitalidad, porque somos los mejores embajadores de nosotros mismos cuando trabajamos en casa, ya no solo cuando vamos afuera, puesto que somos uno de los pueblos más emigrantes de Europa junto a los italianos y los kurdos, y eso también lo saben en Latinoamérica, que nos dieron de comer cuando pasábamos hambre, y ahora tenemos que devolverle la solidaridad con toda esta innovación cultural que tenemos. Os dejo para las preguntas, que seguro que me preguntáis algo después, y nada, muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte. Gracias, Karime, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Usío. La verdad es que es un placer escucharte y qué buen embajador de la tierra es, ¿no? O sea, como veis, es un ejemplo perfecto donde la ruralidad se convierte en universal a través de esos valores diferenciadores que da el propio territorio, que es lo que yo quiero remarcar. Cuando uno se enamora de su propia tierra, es el mejor embajador, porque ¿qué tiene que contar el Caurel para el mundo que no tiene el resto del mundo? Y Usío lo cuenta muy bien. Y yo creo que ahora lo vamos a ver también en la Ribeira Sacra, ¿no? Vamos a contar con dos embajadores también estupendos, como es el caso de Elías, que lleva pues esta artesanía, como os decía, milenaria, por todo el mundo. Y lo lleva pues desde Gundibós, que es una aldea pequeñita, muy pequeña, pero qué grande parece cuando la encontramos en expositores por Iberoamérica, por Europa. Así que cuando quieras, porque no quiero quitar la palabra a los protagonistas de la mesa, que son ellos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Muchas gracias. Bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Belén, por esta invitación. Y bueno, yo quería, desde mi punto de vista, pues hacer pues un reconocimiento a la gente que trabajó la artesanía durante muchos años. Lo que yo represento es una alfarería tradicional de las más antiguas de toda Europa. Por lo consiguiente, es negra y hay un sinfín de singularidades, ¿no? Os voy a contar una historia de un chico, en este caso, que allá por el año 2000 o así, tenía pues una formación como cualquier chico de la comarca, pero en su pueblo se hacía un tipo de artesanía singular, ¿no? Entonces, para que os deis cuenta, tenemos una balanza, en un lado de la balanza estaba esto y en el otro estaba tus estudios. Terminas de hacer los estudios y tienes que tomar una decisión. Bueno, la decisión fue de que si en tu parroquia, vamos a decir, hay 5 artesanos que sin redes sociales, sin nada, son capaces de captar un tipo de público muy interesante, es decir, estamos hablando de turismo rural, un turismo rural emergente, estamos hablando que sale el Parador de Monforte, entra en escena Santo Estevo. ¿Cuál era el problema? Es decir, 5 alfareros en un pueblo pequeño, un éxito. ¿Cuál era el problema? La media edad. Entonces,
En este caso, un servidor entendió que había ahí como una pequeña ventana, ¿no? Entonces, lo que hicimos es bueno, yo de manera paralela a mis estudios iba adquiriendo unos conocimientos, entonces decidí ponerlo en marcha. A todo esto, pues es una decisión complicada. Entiendo que muchos de ustedes son padres de familia, ¿no? Entonces, si un hijo le dice que después de que tus padres te dan una formación, que te vas a quedar en tu pueblo, vas a adquirir en propiedad o tienes la intención de un edificio del siglo XVIII para hacer esta actividad, bueno, el resultado es, pues si me entendéis, ¿no? 2 o 3 noches sin dormir, ¿sí? Bueno, es un ejemplo para que me entendáis, ¿no? A partir de ahí, el camino no fue fácil, entonces yo quería dar a mi pueblo pues también lo que, bueno, pues esa singularidad que ofrecía la Ribeira Sacra, ¿no? Somos una zona de vino, por lo consiguiente, ciertos recipientes que allí se elaboraron, se comercializaron durante siglos, están relacionados con el vino. Aquí tengo un ejemplo claro, es decir, la gente que está aquí ve esta pieza y, o mejor dicho, un coleccionista de cerámica en una ciudad importante, en un museo importante, ve esta pieza y te dice, esta pieza es de Galicia, de la provincia de Lugo. Podrá decir Ribeira Sacra, pero no deja de ser un destino creado hace 30 años, como quien dice. Y termina diciendo el nombre de Gundibós. Gundibós es el nombre del pueblo y a su vez que da, bueno, pues también nombre a la cerámica. Entonces, digo yo, ¿por qué no explotar todo eso? Entonces había que buscar pues un sitio. Entonces muchas veces la carrera del artesano, tú cuando quieres comercializar algún producto, tienes que buscar la vida de una manera, bueno, pues es decir, como todo el mundo, ferias, exposiciones. Entonces yo entendía que, bueno, si la Ribeira Sacra es un destino que se preveía pues un crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo, gracias a Dios así está sucediendo, pues de poner en marcha un proyecto, ¿no?, en tu pueblo. Es un edificio singular. Vamos entonces, Marcos, a dar ahí un poquito de... Bueno, entendéis lo de la familia, ¿no? Vale, cuando le dices a tus padres, esta casa está a 80 metros de la mía, natural, por lo consiguiente, la casa del cura, ¿eh? El cura, rectoral, casa de cura, el sacerdote, ese personaje influyente, ¿entendéis, no? Y de pequeño, bueno, al final eras vecino y tenías mucho contacto. Entonces esa casa singular, pues tenía mucho potencial, ¿no? ¿Qué se hizo? Bueno, pues allá buscamos... bueno, ponernos en contacto con la diócesis de Lugo y fui capaz de adquirirla en propiedad. Subasta pública, a mano alzada, ¿entendéis? ¿Vale? Y entonces, bueno, allá, primer tema, adquirimos la casa, por lo consiguiente esa casa, muy interesante. ¿Sabes lo bueno de esto? Que yo nunca me centré en lo que era, sino en lo que podía ser. Entonces quizás fue lo que me ayudó. Reconozco que cuando eres joven eres muy atrevido, ¿no? Y muchas veces pues no piensas las cosas. Si es ahora, soy padre de familia, etcétera, pues te lo piensas mucho, ¿no? Pero bueno, allá va. Siguiente foto, por favor. Bueno, vamos a dejarla para el final, dale otra. Este es un poco el proyecto soñado, pero mira, vas ahí, entonces ahí se realiza la subasta ahí delante, ¿no? Vale, ves una casa deteriorada, al fin y al cabo, y este ya empieza a ser un poquito lo que realmente queremos, ¿no? Yo estoy poniendo un poco el antes y el después para que veáis un poquito lo que... Entonces, claro, si estamos hablando de 2003, una compra en propiedad, esta foto es de hace 5 años. Me vais a entender muy fácilmente, ¿eh? Es como cada uno en su casa. Cada año vas afrontando alguna obra, por lo consiguiente te encuentras con un resultado. Mucho margen de mejora, por supuesto, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya tenemos ese sitio, ese local, un poco, y hacerlo más atractivo posible. Como podéis percibir, estamos hablando de un panorama distinto totalmente a lo que planteó Uxío. Creo que también con muchas posibilidades, como alfarero, pues no deja de ser una persona autónoma que trabaja, creas empleo, por supuesto, pero bueno, aparte de ahí, pues tienes mucho contacto con el público, ¿no? Y esta sigue otra foto, por favor. Bueno, esto sería un poco la imagen de un patio interior del siglo XVIII, en el cual, bueno, pues había que andar sacando la maleza, ¿vale? Entonces, digo yo, bueno, pues este patio en un futuro puede ser mi mejor exposición, ¿no? Vale.
Seguimos. Veis un poquito, ¿no? Esto sería, bueno, pues buscas mantener el lenguaje del edificio. Se hizo una restauración conservando la piedra, la madera. Nos parecía que bueno, era muy importante, ¿no?, el lenguaje. Cuando hablamos de patrimonio de la humanidad, es decir, cuando fue el tema de la candidatura, pues los comisarios de la UNESCO se acercaron porque esto forma parte de lo que sería el patrimonio inmaterial. Aparte de eso, la singularidad de la casa pues tenía su atractivo y entonces llamó mucho la atención. Entonces, claro, son este tipo de iniciativas donde puedes presumir de que llevas haciendo patrimonio de la humanidad desde hace 23 años, ¿no? Eso es un poquito, y a raíz de esto, pues la gente se va involucrando, hay más cultura, hay más medios, etcétera, ¿no? ¿Seguimos? Vale, ahora ya viene un poco el personaje Elías de Gundibós, pues alfarero de la Ribeira Sacra, ¿no? Todo lo que hacemos, esto pues no se puede aprender en ninguna escuela, en ninguna academia y nada, se transmite de generación en generación. Entonces ese valor añadido, es decir, también tienes que darle tu propia personalidad, ¿no? El tema de mis 5 maestros fueron la gente que realmente me cuidó, me mimó, hasta que después pues di el salto, pero os puedo decir que cada uno tenía su personalidad, aunque las piezas son negras todas, cada una sabemos de quién es. Yo tengo una colección de piezas antiguas en las cuales, bueno, pues el visitante, lo que hacemos es demostraciones en directo, lo que sería pues una visita guiada. Entonces, ¿qué podemos ver en la visita guiada? Pues vemos lo que es la bodega del cura, ese personaje donde tenía los jamones colgando, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Las piezas antiguas de Gundibós, un recorrido por la historia. Por lo consiguiente, seguimos adentrándonos y vamos a lo que es la cultura de Galicia, donde se pasa la mayor parte del tiempo en invierno, verdad, nunha lareira, es decir, pues ahí aparecen en escena todas esas piezas que realmente tenían gran repercusión, ¿no? Se explica un poquito la evolución desde la lareira hasta la luz eléctrica. En ese patio interior pues ahí hacemos las demostraciones en vivo, ¿no?, de ver cómo se elabora una pieza con métodos milenarios. No es que tú pongas unas imágenes, no, el visitante ve en directo lo que sería la técnica. Es decir, si yo quiero echar vino en un recipiente y es de barro, voy a tener un problema, ¿verdad? Que el barro es poroso. Os explico así un poco de manera muy rápida. ¿Por qué esta pieza es negra? Porque vamos a ver, nosotros somos una zona de vino, entonces queremos ir por un vino a la bodega. Al mismo tiempo ese vino conservarlo fresco, decantarlo y oxigenarlo. Vale, pues este es un decantador oxigenador es como la pieza franquicia aquí en Ribeira Sacra, ¿verdad? Por lo consiguiente lleva por dentro una capa de resina de pino o lapez, una impermeabilización milenaria en la cual se conserva única en Galicia y muy pocas en la península ibérica, ¿no? Entonces, pues todos estos detalles yo siempre entendí desde muy joven que tenían un valor añadido, ¿no? Y es el porqué de este proyecto, ¿no? Que la gente pues vea todo esto en directo y un poco, bueno, pues hacer un poco lo que sería Ribeira Sacra, Galicia, o bueno, pues lo que es el poner en alza el medio rural. Hay que decir también que utilizamos un tipo de torno, entramos así un poco en un tema técnico. La imagen de un señor o una señora que trabaja el barro sería de un torno de pie, ¿verdad? Creo que sí, tanto aquí como en Latinoamérica, como en toda Europa. Nosotros utilizamos el torno de mano. Somos 3, 4 personas que sabemos hacer esto en toda España. Entonces también no deja de ser otro plus más, ¿no? Vale. Eso es un ejemplo de, bueno, pues una pequeña elaboración de lo que es el torno de mano. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está un poquito, ese es un escenario donde la gente se sitúa por ahí, ve cómo se crea la pieza, ¿no? Pues es un entorno también, entiendo que bonito, ¿no? Distinto. Y siguiente. Vale, eso es un poquito lo que estábamos hablando ahora. ¿Por qué las piezas son negras? Porque en un momento dado hay que buscar esa temperatura para aplicar la pez. La pez tiene que fundir sobre el recipiente para un poquito, bueno, pues desechar lo que sobra. La pieza queda impregnada, al enfriar cristaliza y hacemos lo que es la pieza pues utilitaria 100%. El problema de este tema estas piezas son la temperatura. Pero bueno, después creo que vamos a tener por ahí pues posiblemente un magosto, algo. También os animo a que las toquéis, ¿no? Para que podáis percibir pues con el tacto, ¿no? Porque de palabra puedes llegar más o menos, pero con el tacto para que
Incluso, bueno, pues personalmente, cualquier pregunta que tengáis o alguna inquietud, supongo que habrá gente también un poco relacionada con el mundo del barro y de todo. Y siguiente. Bueno, pues esto es un poquito el sueño de un tal Elías de Gundiós, ¿vale? Un edificio del siglo XVIII, última ampliación del año 1765, que donde pasan por distintos sacerdotes, etcétera. Y, bueno, yo digo un buen día que cambiamos el sacerdote por el alfarero. Vale. Y bueno, es un poco la ilusión de un chico que, criado en el medio rural, yo también soy ese perfil donde muchas veces la gente se va y vuelve. Yo nunca me he ido, ¿entendéis? Y por lo consiguiente es un poco de creer, ¿no? Creer en tu territorio, que es distinto, y a partir de ahí dices tú, hombre, pero si la gente hoy en día y la está de moda, venís al medio rural, a Ribeira Sacra, pues soy un privilegiado, ¿no? El poder vivir aquí, ¿me entendéis? Pero bueno, como la situación, bueno, pues padre de familia, vives en el medio rural, voy a decirlo, tienes una hipoteca, restauras una casa, bueno, con 2 niños, van a un colegio rural, tampoco se le puede pedir mucho más, ¿verdad? Vale. Bueno, pues no voy a extenderme más, después hablaremos un poquito, seguramente, por ahí, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias y un placer. Muchísimas gracias, Elías. Elías, fantástica también esta artesanía de Gundibos. Como veis, estamos trabajando los recursos que son intangibles en el territorio, la literatura, las leyendas, los versos, y ahora la artesanía, el saber hacer tradicional, cómo se liga también al sector primario, que yo creo que es muy importante todos estos recursos intangibles porque permiten reinventar el territorio, permiten resignificar el mundo rural hoy en día, que es fuente de oportunidades. Es lo que queremos hacer, una llamada importante, sobre todo a los jóvenes, que se den cuenta que el mundo rural está lleno de oportunidades. Lo que pasa es que, como decíamos a la mañana, solo hace falta mirar, ¿no? O sea, mirar más allá y para poder ver, porque si no miramos, si estamos todo el día pegados a la pantalla del ordenador, pues a lo mejor no nos damos cuenta de que está ahí al lado de tu casa y no lo estamos aprovechando. Por lo tanto, enhorabuena, Elías, por ese sueño cumplido, y muchas gracias como Monfortina por dar valor a este territorio gracias a la conservación de la artesanía, porque cuando yo estaba aquí como gerente de desarrollo comarcal en la Fundación Terra de Lemos, conocí a Agapito, que estaba muy preocupado porque no encontraba el relevo generacional, algo que a mí me parecía dramático porque veía que una tradición milenaria se pudiese perder. Cuando apareciste tú, digo, estamos salvados. Con lo cual, gracias. Bien, pues ahora vamos a darle la palabra a Alessandra, que ella capitanea todo lo que es el consorcio Ribeira Sacra, 21 ayuntamientos, ¿no? 21 ayuntamientos de este territorio enclavado en medio, ahí entre Miño y Esil, fantástica orografía, que el clima, el propio terreno, también nos da un carácter muy particular. Así que cuéntanos un poco esa candidatura, cuéntanos las peculiaridades del turismo de la Ribeira Sacra y cómo está evolucionando. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a Belén y a la red una vez más por contar con nosotros, y paso rápidamente a intentar hacer ese paseo por Ribeira Sacra. Soy otra de esas privilegiadas que tiene como oficina pues alguna de las imágenes que vais a ver ahora. Un poquito antes, sí. Antes. Ahí, la segunda. Después vale. Antes hacía Uxío referencia a esa a la certificación del territorio Ribeira Sacra junto con Terras de Oribio y Courel como reserva de la biosfera, hace poco más de un año de esa denominación, por lo que si estamos declarados reserva de la biosfera, ya se presupone que el territorio, ¿no?, a nivel de naturaleza, de paisaje y también de cultura, porque muchas veces en torno a lo de reserva de la biosfera hay como cierta confusión de que simplemente es un escaparate
escaparate natural para estar, ni mucho menos. En ello tiene mucho que ver los cultivos, las costumbres y las personas, sobre todo, que habitan el territorio. Entonces, bueno, hemos conseguido ese reconocimiento de la UNESCO, que se une al Geoparque de Montañas de Courel, que también nos coge ahí en una pequeña zona de Ribeira Sacra. Y el otro paso es la candidatura a Patrimonio Mundial. Ribeira Sacra era la candidatura oficial de España en el año 2020. Se decidió pausar la candidatura ante un informe que, bueno, cuestionaba algunos de los aspectos de un complejo informe. O sea, una compleja candidatura en sí, porque si ya lo es de por sí una candidatura como Torre de Hércules, Muralla de Lugo, aquí en la provincia, el hecho de que más de 17.000 hectáreas de territorio vayan a ser declaradas Patrimonio de la Humanidad, pues lo complica todavía muchísimo más. Entonces, bueno, para intentar limar algunos de los puntos que pudiesen ser más cuestionados de la candidatura, se decidió pausar, se incorporaron ahora nuevos perfiles técnicos al grupo de trabajo, y se retomará ahora. No hay un plazo establecido, pero se entiende que de aquí a 3 o 4 años se retomaría de nuevo la candidatura. Ahí os recojo de esa complejidad de documentación, ¿vale? Se sintetiza en que se trata de un paisaje cultural evolutivo y vivo formado por las riberas del Sil y del Miño, ¿no? La siguiente. Esa es la zona que abarca el BIC, esas más de 17.000 hectáreas, es el mayor BIC que hay declarado a día de hoy en España. Y bueno, aquí se resaltan, ¿no?, los aspectos que vienen a resumir la candidatura. Un valor universal excepcional, de ese monacato ascético, donde tiene muchísimo peso toda la arquitectura sacra, ¿vale?, y toda la que se fue uniendo con la presencia del hombre, ¿no?, en el territorio, y que está caracterizado por los policultivos y en esas pendientes imposibles, ¿no?, de que tuvieron oportunidad de visitar ahora desde la ruta fluvial. Bueno, pues ese compendio, en la siguiente, que viene se viene a sustentar, digamos, esa candidatura en estos 3 pilares, que es la primera comunidad monacal documentada del occidente cristiano, que somos un ejemplo singular de más de 15 siglos de sacralización, y ese paisaje cultural excepcional donde entraría en juego, pues además de lo que nos rodea, pues todo lo que tiene que ver con la viticultura eloica, con las tradiciones, la artesanía, ¿vale?, y todo el patrimonio inmaterial del territorio. Pasamos. Bueno, aquí simplemente unas imágenes, algunas de ellas pues las pudisteis vivir en primera persona. Sigue pasando, sí, ahora son imágenes simplemente para que veáis una parte de lo que es el paisaje, más de la parte de los ríos, ¿vale?, tanto en el Sil como en el Miño, el componente natural del territorio, que se puede ver a través de las rutas fluviales, en redes de miradores, en rutas de senderismo, BTT, ¿vale?, kayak y un montón. Después está la parte del patrimonio histórico-artístico, donde el románico tiene muchísimo peso, ¿vale?, y donde además de la singularidad o el valor de esos edificios, está el valor de los enclaves donde se ubican, muchas veces colgados de los cañones en el entorno de los ríos. Y el tercer pilar, que es el vino, ¿no?, que además también del valor o de la calidad y del reconocimiento que ya tiene este producto, pues gana mucho más en atractivo, pues por la forma en la que se cultiva, ¿no?, con esa viticultura de montaña, a través de numerosos héroes, ¿vale?, que día a día se encargan de cuidar estos viñedos y de gratificarnos, ¿no?, con ese producto. Ahí están, en la siguiente. Esos son los 3 pilares, cada uno con sus características o por su concentración hacen única Ribeira Sacra, pero una vez que confluyen esos 3 pilares todavía la hacen más excepcional. Y en torno a ellas pues hay otra serie de recursos, puedes pasar, donde está el Camino de Santiago, que también decía Uxí, o donde está la artesanía de Elías de Gundiboso, la del Niño d'Águia. En el Camino de Santiago tenemos camino francés por la parte norte y el camino de invierno que entra por la parte de Quiroga, ¿vale?, pues paralelo al Sil hasta
la zona del Miño en Chantada. Hay otro patrimonio histórico-artístico que tenemos aquí al lado, como pueden ser los escolapios, todo patrimonio fluvial, o sea, hay una cultura en torno a las barcas de paso que se utilizaban para cruzar los ríos y demás, bueno, que tiene un potencial brutal. Y después numerosas actividades, y todas ellas, y lo remarco siempre mucho en la siguiente, bañados por elementos de la gastronomía, porque todas las experiencias que ponemos en marcha, sea cuales sean, en todas ellas sí que le damos un peso muy importante a la gastronomía, porque gracias a ello también hay muchísimos productores, ¿vale? Locales que también un poco por la explotación o por este protagonismo de Ribeira Sacra actualmente en turismo también les ha reforzado a ellos a la hora de producir y de que haya ese relevo generacional tan ansiado del que hablábamos. Siguiente. Y Belén decía antes, y que quería insistir mucho en ello, y es verdad que en torno a todo esto y a todos estos recursos, lo más importante es que se hagan proyectos emprendedores y que asiente población, o que a los que se fueron les permitan volver. Pues en torno a estos recursos han ido creando, puedes ir pasando, pequeñitas empresas de rutas fluviales, de turismo activo, de guías, después de acompañantes y monitores culturales, empresas pues, de enoturismo, ¿no? Como ese recorrido, y numerosas actividades que han ido apareciendo, especialmente en los últimos 20 años y de manera más marcada en los últimos 10. Es una historia, como decía Elías, bastante reciente, la de Ribeira Sacra. En el año 95 todavía nos encontrábamos con un territorio muy deprimido demográficamente. No estamos ahora muy bollantes, digamos, pero sí que en lugar de ir en caída libre, como se iba hasta entonces, pues esa caída, ese envejecimiento, ¿no? del rural se va ralentizando, digamos. Donde el viñedo estaba prácticamente abandonado, todo ello, y bueno, ahí hay la creación del Consejo Regulador, ¿vale? Que es la primera apuesta por el territorio y por el paisaje, ¿vale? Porque sin ese vino, ¿vale? Y ese cultivo tampoco tendríamos el paisaje tan característico de la zona. Y empiezan a aparecer algunas de las iniciativas y proyectos turísticos, pero muy dispersos. Es en el 2005, con la creación del Consorcio de Turismo y agrupando a todos esos ayuntamientos de los que hablábamos antes, entre los que está, lógicamente, Monforte de Lemos como capital, se crea a través de un plan de dinamización turística, ¿vale? Que pone los cimientos para intentar que haya un mapa turístico de Ribeira Sacra, una guía turística de Ribeira Sacra, ¿vale? Una página web, es decir, los cimientos de todo ello, ¿no? Preparar infraestructuras, señalizar recursos turísticos. Bueno, se empezó por lo básico. Y contrario a lo que sucede con otros planes de dinamización, que son 3 años lo que duran, y generalmente se termina, se cierra el chiringuito y se echa por tierra pues los resultados de esas inversiones, el seguimiento de las mismas y demás. En este caso no había dinero ya, ¿vale? Se había acabado, pero había que buscarlo, y unánimemente decidieron seguir adelante con muchos menos recursos. Aquello eran 3 millones de euros en su momento, y ahora pasaban a tener 0, y lo que ellos pudiesen aportar, y llamando a las puertas de diputaciones. Participan las dos, Orense y Lugo actualmente, y la Xunta de Galicia, ¿vale? Son quienes fundamentalmente, digamos, sostienen el consorcio. Y eso, bueno, permitió pues, que nos encontremos con otro escaparate, la verdad no se ve muy bien ahora, pero en el que tenemos pues más de 10 empresas de turismo fluvial, más de 300 alojamientos turísticos, más de 20 empresas de turismo activo, una red de museos, ¿vale? Cerca de 30 establecimientos, y que el viñedo se haya recuperado, haya pasado del abandono a una recuperación y a una ampliación, como se está produciendo en muchos casos, ¿vale? Ha revertido totalmente la situación. Pasamos. ¿Qué tratamos de hacer nosotros? Esta pregunta la hago porque con un presupuesto bastante limitado. Estamos hablando de 21 ayuntamientos, y nuestro presupuesto habitual pues está en torno a los 125, 150.000 euros anuales, ¿vale? Para todo lo que es pues, hacer las campañas que podamos hacer, nuestra presencia en ferias, congresos, el material que se pueda sacar y todas las acciones promocionales que hacemos.
son unos convenios con Turismo de Galicia en el que algunos destinos pues deciden financiar estancias para determinados grupos, no senior o de jóvenes. Otros que deciden captar pues a través de viajes de familiarización a mercados lejanos, ¿no? O ruso, japonés, que no estamos muy preparados para ello todavía, pero bueno, hay quien apuesta por ahí. Nosotros decidimos que como son muy pocos los recursos, intentemos hacer algo que por sí mismo llame la atención y eso a su vez genere una campaña promocional. Y nos hemos basado mucho, ¿vale?, en el turismo experiencial, en promover oferta innovadora que esté basada en experiencias. Y esto lo venimos haciendo, no ni los 2 ni los 3 últimos años, sino desde los comienzos. Que esa experiencia que creamos tenga un carácter desestacionalizador. Raramente veréis que alguna actividad promovida por nosotros tenga lugar en el verano, ¿vale?, en meses de julio o agosto, sino que tienen lugar ahora, entre septiembre y diciembre, y después de cara a primavera. Y después intentar impulsar con todas esas experiencias las mejores estrategias de comercialización que podemos. Eso que os decía, ¿no?, que por sí mismo genere objeto de atención. Y ahora voy a comentar algunos de los productos que han sido más llamativos en los últimos años, muy por encima, ¿vale?, para no retrasarme más. Uno de ellos, siguiente, son los vuelos en globo, ¿vale? Es uno de los más exitosos y empezó de una manera totalmente absurda, porque decía, o sea, lo de ver los cañones, tanto del Sil o las riberas del Miño desde un globo tendría que ser como algo, ¿sabes?, así. Yo digo, pero lógicamente no se podrá sobrevolar el cañón del Sil en un globo, porque orográficamente es muy complejo. Y bueno, pues por preguntar no pasa nada. Y nada, buscando en un directorio de empresas de vuelos en globo, que están casi todas en Segovia, sobre todo Segovia, Madrid, en torno de Madrid y en Cataluña, pues mandé los datos y demás para que lo pudiesen mirar. Y dice, bueno, tendríamos que estudiarlos. Y hicieron una visita de prospección y me confirmaron sorprendentemente que sí. Entonces, nada, pusimos decíamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Compramos un globo si no tenemos quien lo dirija? Pues vamos a ver cómo también si despierte interés antes de hacer ninguna otra cosa. Bueno, ideamos una especie de campaña con una credencial en la que los visitantes estaban en todos los alojamientos. En el momento que hacían el check-in se les entregaba una credencial y los que reuniesen los sellos de 10 servicios turísticos utilizados durante su estancia entraban en un sorteo, era solo un sorteo, y la idea inicial era repartir 2.000 pasaportes. Hicimos 5.000 y aún así tuvimos que parar la campaña porque ya no daba de sí. Claro, el éxito sí que fue muy, muy grande. Entonces, también las empresas lo palparon y decidimos al año siguiente, patrocinados por nosotros el precio, poner unas plazas a la venta. Y pues como 50 plazas en aquel momento que se agotaron en cuestión de horas. Y al año siguiente ya fueron 500 plazas y al año siguiente 1.000 y a día de hoy pues ya trabajan desde las empresas, desde mayo hasta octubre. Generalmente ya están trabajando continuamente con esta actividad que nos ha dado por sí misma muchísima promoción y el coste ha sido la impresión de esas credenciales que os decía. Ese ha sido todo el coste de la campaña. Puedes pasar. Hay más imágenes, algunas imágenes de los vuelos. Vale. Qué bonito. Bueno, esta es la credencial que os decía. Sí, puedes pasar. Vale. Para el próximo eso. Tenemos que hacerlo en primavera. Bueno, ahí tenéis, más o menos las plazas que se han ido vendiendo. Vale, este es otro de los, lo tengo que hacer muy rápido, es otro de las experiencias, ese arte urbano que tuvisteis ocasión de conocer a un gran artista esta mañana como es Diego Ast. Antes estaba mucho más ligado a las ciudades y en la zona rural era algo mucho menos habitual. Pues decidimos, ¿no?, que aunque tenemos un paisaje espectacular y unos pueblos y una arquitectura popular maravillosa, la mano del hombre siempre crea así algún elemento que distorsiona un poquito. Intentamos, ¿no?, camuflarlos o integrarlos mediante el muralismo y aprovechar esas obras para trasladar parte de la cultura inmaterial sobre todo. Y eso ahora ya lo hacemos también pues con jóvenes, con talleres, en modo festival y demás para integrar y generar experiencia. Puedes pasar, sí.
que así vemos algunos de los murales. Sí pasa rápido, sí. Vale, la inmersión artística a través de ese arte, bueno, son algunos de ellos. Ahora mismo terminaremos el año, porque se están ejecutando 8 murales nuevos ahora, terminaremos el año con 66 murales de gran tamaño. Vale, intentamos eso, actuar sobre algunas medianeras que están en ladrillo visto, demás, o en cemento bastante deterioradas, ¿vale? Y que están en puntos, ¿vale? Sobre todo priorizamos por nuestra función el interés turístico. Vale, la siguiente. Bueno, también recuperamos, esta es otra muralización, ¿vale? Que son los esgrafiados, una muralización con cal, que bueno, nosotros la llamamos ahora muralización, pero que tenía su objeto de aislamiento de las fachadas y que se utiliza desde hace muchísimos años y que es muy habitual en Ribeira Sacra. Intentamos recuperar también la parte más tradicional. Bueno, búscalo en Ribeira Sacra, puedes ir pasando, que así. Es un producto es llevar la ruta, lo que es la escape room, ¿vale? A un formato de ruta por el territorio, también con un cronómetro y una aplicación, ¿vale? Y con ese mismo formato. No me puedo parar mucho a explicar más en qué consiste, pero bueno, que es un producto que está disponible los 365 días, puedes pasar. Después os puedo pasar más información sobre todo esto. Nos hemos centrado muchísimo también en todo lo que es el mindfulness y el turismo de bienestar. Por momentos en prensa se recoge que Ribeira Sacra empieza a sufrir problemas de masificación y demás. Y bueno, para contrarrestar, porque de momento es un tema que se da, pero en lugares muy localizados y en momentos muy concretos del año. Hay muchísimos más días del año, muchísimos lugares en Ribeira Sacra para estar sin necesidad de ello, e intentamos combatirlo, digamos, esa corriente, centrándonos mucho en el tema de todo lo que tiene que ver con el turismo de bienestar, y después con programas como este, puedes pasar, que esa caída da folla en Ribeira Sacra, se hace algo parecido en primavera, que son actividades, ¿vale? Todas relacionadas con esta estación, y que hace que, bueno, ahí veis algunas el listado de las actividades que solemos tener en marcha desde septiembre, ¿vale? Generalmente hasta la primera semana de diciembre, y que nos ayuda muchísimo a los establecimientos turísticos a desestacionalizar. Y el más característico de todos, o el más longevo, que es el Viño Bus, es un producto enoturístico que ahora hemos centrado en vendimia, y que nada, como nos decían algunos, dice, pero vos estades todos o sea, seguramente hay alguien que vaya a pagar por vendimar. Pues sí que hay gente dispuesta a pagar por vendimiar, y sobre todo en esas pendientes y demás, pues sí ganan atractivo, y bueno, es una de las apuestas, sí. Y hasta aquí. Un aplauso muy fuerte. La verdad, qué cantidad de cosas se están haciendo aquí en la Ribeira Sacra. Enhorabuena, estoy súper feliz. Vosotros seguro que también, y los que venís de fuera, las ciudades que estáis aquí de fuera, los 18 finalistas, pues cuando tengamos ahora el Magosto, seguro que vamos a intercambiar muchas cuestiones, que nos gustaría tener un coloquio ahora, pero que no podemos, porque tenemos que dar el paso a la segunda parte, al país invitado, a Chile. Pero... Déjame decir una cosa. Sí, venga, una cosa solo, pero más que nada porque el bus nuestro, ahora os cuento, un momentín, sale a las 9:20. Entonces necesitamos una sesión de networking ahí fuera, pero primero tiene que hacer una exposición el país de Chile. Entonces te dejo nada, un minuto, 50 segundos. Era simplemente para decir que non cada un aquí defendemos o noso proxecto, pero eu que coñezo os proxectos tanto de Elías como de Alexandra, bueno, decirlle a Elías que, por exemplo, na Fundación Novoneira, nas visitas, nos temos ata cerámica de Meisen, porque temos a cerámica dunha casa reitoral de todos os antepasados que pasaran por ela. Toda a xente sempre se queda mirando para as túas pezas, as pezas da túa tradición, e tanto é que nós servimos o viño dos patrocinadores solo en cerámica de Gundibós, e a que lle leva a mirada a xente, ou seña que sí con eso. Despois, o de Alexandra, decilo que moitas veces un consorcio tan grande, eu que sigo o proxecto de Alexandra dende hai moito tempo, un proxecto tan grande, casi moitas veces pola vontade unipersonal de Alexandra, en un big xigantesco máis grande que existe en España, todos estos
todos estos éxitos son verdade e merece un mérito casi persoal. Non merece un mérito casi persoal porque se hai algunha cousa que temos que ter clara en territorios como o noso, como ela mesma decía, é que a presencia de moitas veces as denostadas deputacións provinciais, as institucións non son neutras, moitas veces son moi positivas para os territorios, e nós se non tiveramos o apoio da Deputación Provincial no noso caso de Lugo, que como tampouco este Congreso, non poderíamos estar facendo nada do que facemos. Era simplemente eso. Bueno, muy bien, muy buena puntualización. Muchas gracias.